Bueno, vamos a ir empezando. Gracias a todos y a todas por venir. Lo que nos reúne aquí es, bueno, un poco el calendario. Estamos a poquitos días de la celebración de Halloween, difunto, finado. Bueno, cada uno lo celebra a su manera, con sus tradiciones y con su gastronomía, que eso es bastante importante también. Y me parece que si estamos aquí porque nos gustan las historias de terror, nos gustan las novelas de terror y nos gusta el terror como género. Así que me gustaría hacer un repaso por las novelas fundamentales, las novelas pues, las más terroríficas, las mejores, las mejor construidas, las más influyentes. Por supuesto que esto al final es un ranking y sabemos todos lo que es un ranking, un artificio totalmente subjetivo y opinable, ¿vale? Entonces, entiendan que el orden en el que fueron colocadas las novelas y la selección de las novelas obedece pura y exclusivamente a un gusto personal, pues mío, que tengo la suerte de estar aquí. Posiblemente echaremos algunos títulos en falta, porque evidentemente no podíamos ponerlos todos, costó bastante hacer la selección. Se tuvo en cuenta también, a la hora de elegir los títulos que iban a formar parte de esta conferencia, un tema de disponibilidad, ¿vale? No tenía mucho sentido hablar de un libro que ustedes no pudieran leer al salir de aquí. Entonces, intentamos dejar fuera cualquier título que estuviera descatalogado o que no estuviera disponible en la red de distribución de la librería. Y en fin, intentar que los títulos que mencionamos aquí, que vamos a desgranar, se los puedan llevar, los puedan leer ahora en la noche de Halloween o cuando quieran. No obstante lo cual, hubo uno que no falló. Hubo uno que o se vendió a último momento y no llegó a tiempo la reposición, así que no lo tendremos aquí. Y es una pena porque es uno de mis favoritos. Bueno, también se intentó a la hora de elaborar el ranking, pues ser lo más heterogéneos posibles, intentar abarcar todas las escuelas, todos los subgéneros dentro del terror. Veremos que hay un gran predominio de la lengua anglosajona, eso fue inevitable, ya que la mayoría de los grandes títulos de la historia del horror fueron escritos en inglés. Intentamos meter uno de nuestra lengua y hemos puesto algunos. Pero en materia de relatos y en materia de cuento breve, sí se puede observar una mayor diversidad idiomática. Ahora, en lo que es la novela de terror, en su formato clásico, los anglosajones tienen un predominio casi monopólico. Así que, bueno, vamos a irlas repasando. Por supuesto, como esto es un ranking, vamos a ir del 20 al 1 para crear ahí un poquito de hype y un poquito de expectativa. Y luego vamos a intentar que nos quede un espacio para hacer una ronda de preguntas o para que ustedes puedan participar y aportar algún comentario o alguna puntualización. ¿De acuerdo? Díganme si se ve bien la pantalla y si todo el mundo escucha bien. ¿Sí, no? Bien. Sí, se escucha bien. Espera, vamos a bajarle el sonido. Uy. Vale. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, estas son las 20 novelas, a mi criterio, pues las más importantes, las que más me han influido, las que más me han gustado, ¿vale? Vamos a mostrar el ejemplar aquí y vamos a hacer un pequeño resumen del libro en cuestión. No, este no, espera. Este se coló. Este se coló en el listado, pero no. Bien. Bueno, en el puesto número 20 tenemos Hellraiser, de Clive Barker. ¿Se ve ahí? Y se ve el título. Porque a mí se me ve otra cosa. Ah, no. Ahora sí, vale, perfecto. Hellraiser, también conocida como El corazón condenado, del amigo Clive Barker. Posiblemente no sea la mejor novela de Clive Barker, porque cualquiera que piense en este autor y se le vienen los títulos a la cabeza, a lo mejor pensaríamos en El gran espectáculo secreto, Sortilegio, Cabal. Pero yo creo que Hellraiser simboliza un poco la esencia de lo que es la narrativa de Clive Barker, llamada también la nueva narrativa de la carne. Hay que tener en cuenta que esta novela, que es del año 1986, Clive Barker la escribe tras la publicación en 1984 de sus libros de sangre, que es probablemente el conjunto de relatos de terror más importante de la segunda mitad del siglo XX, una obra que marcó un antes y un después. Entonces, para el autor británico suponía un desafío encarar un proyecto novelístico.
Y la verdad que la novela fue un impacto en aquel momento, y de hecho al año siguiente se hizo la película dirigida por el propio Barker. Seguramente esta imagen, que es la del Pinhead, este hombre con clavos en la cara, forma parte del imaginario popular del horror literario. La novela habla del sadomasoquismo, el amor, la desesperación, y un tema que está muy ligado a la narrativa de Clive Barker, que es esta fina línea divisoria entre el dolor y el placer, ¿vale? Es un terror muy físico que hace referencia a lo que es el placer surgido a través del padecimiento físico, ¿de acuerdo? Bueno, la novela narra la existencia de una raza surgida de una especie de oscuro abismo de sufrimiento, unos entes denominados cenobitas, capitaneados por este personaje, por Pinhead, y estos seres buscan la manera de irrumpir en nuestra realidad a través de un talismán llamado la caja de Le Marchand, que es una caja que va pasando de mano en mano y que a través de una cierta combinación abre unas compuertas interdimensionales que permiten a estos cenobitas penetrar en nuestra realidad. Bueno, la novela es de una enorme riqueza plástica y visual, lo cual seguramente explica por qué fue tan pronto adaptada al cine con tanto éxito y dirigida por el propio autor. Yo creo que Clive Barker es un autor que destaca más por su escritura de relatos breves, se le da mucho mejor, pero como novelista ha dejado esta muestra en la historia de la literatura que creo que lo hacía muy meritorio para integrar este rol. Bueno, el puesto número 19 quizá nos sorprenda, nuestra parte de noche de mi querida compatriota Mariana Enríquez. Vale. Es un libro sorprendentemente contemporáneo, como vemos, se publicó en 2019, fue ganador del premio Ralde, aquí lo tenemos, publicado en Anagrama, nada menos, ¿vale? Y creo que la contemporaneidad del título no tiene que ofuscarnos a la hora de la valoración, ¿vale? Es un libro llamado a convertirse en un clásico. Es un libro que dentro de 50 años se estudiará como un tratado de narrativa moderna de terror, ¿vale? Además de ser un fascinante experimento narrativo, también es un logro estilístico, ¿vale? Porque la autora utiliza un lenguaje muy coloquial para narrar unas escenas que en un momento parecen como descolocadas en el entorno en el que están, pero que logra articularlas e integrarlas con muchísimo equilibrio. La novela cuenta con un lenguaje sustentado en un enorme lirismo estético. O sea, es una novela bellísima de leer, a pesar de las aberraciones que cuenta. Bueno, maneja un tono oscuro, apocalíptico, y como digo, fue premiada con el premio Ralde, y además supuso un hito en la publicación de novelas de terror. Vamos a decir que hace un par de años, cuando salió esta novela a la venta, pasa por ahí, cuando se publicó Nuestra parte de noche, el género de terror había caído en una especie de oscuro ostracismo, y esta novela lo rescató. Esta novela ha hecho que el género no solamente vuelva a ponerse de moda, sino que ha conseguido una cosa muy complicada, que es que la crítica seria y académica lo considere un libro serio, a pesar de tratarse de un libro de terror, que siempre ha sido un género pues, bastante denostado, bastante ignorado por el academicismo. Solamente con ver el sello que lo publica nos damos cuenta de la calidad de editores que han apostado por esta novela. Lo interesante es que Mariana en ningún momento traiciona los códigos tradicionales del género de terror, es decir, se aferra a ellos y los renueva a través del lenguaje. ¿Vale? Bueno, la novela está ambientada en la Argentina de los años 70 y combina el horror de la trama, de una trama de horror sobrenatural, con el horror de las dictaduras y la situación sociopolítica tan compleja que había en Argentina en aquellos años. Bueno, como digo, creo que es una novela que dentro de unas cuantas décadas se seguirá hablando de ella. Ahora igual, como la tenemos tan cercana, como es tan reciente, no podemos apreciar todo el brillo que tiene, pero como digo, está llamada a convertirse en un clásico, una obra maestra. Bien, en el puesto número 18 tenemos La Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury. Es un clásico y es un libro muy meritorio porque
de alguna forma mantuvo encendida la llama del género de terror. Estamos hablando de los años 60, cuando el género de terror estaba pasando una época de muy difícil transición y los lectores no le hacían mucho caso al género, la verdad. La novela es una clara precursora de It, de Stephen King, ¿vale? Porque se desarrolla en un escenario nostálgico de infancia, preadolescencia, y abundan en ella las descripciones sensitivas, sonoras, olfativas de lo que es las típicas ferias de atracciones americanas, con el tiro al blanco, con la noria, con todos estos espectáculos que uno ve en las ferias estas ferias errantes, trashumantes que van de pueblo en pueblo. Lo curioso, o lo llamativo, o lo realmente diferente, destacado que tiene esta Feria de las Tinieblas es que detrás de cada atracción, detrás de cada puesto de feria, pues se erige una especie de cenáculo del horror. Cada feria está asignada por personajes siniestros que practican el horror con cada uno de los visitantes de esta feria. Hay una serie de personajes muy memorables en la novela, y aquí aparece un personaje muy recurrente en la literatura de Ray Bradbury, que es el hombre ilustrado. Un hombre que tiene todo el cuerpo cubierto de tatuajes y cada tatuaje cuenta una historia en particular. Después Bradbury sacaría un libro llamado El hombre ilustrado, en el que cada tatuaje es un relato, ¿vale? Aquí aparece como personaje en una barraca de feria que los protagonistas, que son dos chicos preadolescentes, visitan. Bueno, es una novela que ahonda en temas como la infancia, la amistad, la familia, el poder de la imaginación y especialmente los miedos primordiales. Y está narrada en un tono muy nostálgico. Es una novela ideal para iniciarse en el género cuando tenemos 16, 17 años, una de esas primeras novelitas de terror que uno tiene que leer, y además con un autor clásico, un autor que, como digo, mantuvo vivo el género cuando estaba casi muerto. ¿Vale? Bueno, puesto número 17, La chica al lado, de Jack Ketchum. Aquí la tenemos publicada por Biblioteca de Carfax, reeditada hace un año y pico. Bueno, si la otra novela era de terror, pero agradable de leer, esta es muy desagradable de leer, muy heavy. Una novela casi traumática para el lector, ¿vale? Bueno, es la cuarta novela de Ketchum, que es un autor implacable para con el lector, y está basada en un caso real, ¿vale? El asesinato de la jovencita Sylvia Likens, que tuvo lugar en Indianápolis en 1965. Bueno, la novela, como todas las novelas de Ketchum, tiene un tono crudo, seco, ¿vale? Muy ascético, ideal para la recreación de las escenas de escarnio, humillación, tortura y sangrientas vejaciones que pueblan el escenario narrativo. Es verdad que está enfocada desde el punto de vista de un adolescente, al igual que la de Ray Bradbury, pero más o menos hacia el tercio de la novela, hacia el primer tercio de la novela, empieza un crescendo del horror que se vuelve casi insoportable para el lector, ¿vale? Una familia está alojando a dos hermanas que se han quedado huérfanas y son las sobrinas de la mujer que las tiene en su casa. Bueno, a una de ellas la recluyen en el sótano y la someten a un sinfín de maltratos psicológicos sin límites, intimidación física, agresiones descarnadas, abyectas violaciones, bueno, impiadosas mutilaciones y finalmente un asesinato. Me parece que lo más fuerte de esta novela es que, si bien Ketchum aquí hace un brillante juego de imaginación, no podemos nunca apartarnos del hecho de que está basada en un caso real y de que todo esto en el fondo ocurrió, ¿vale? La novela apela a los terrores físicos, está alejada de cualquier tipo de elemento sobrenatural y parece centrarse en esta premisa de Thomas Hobbes en Leviatán de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿vale? Esa es la sensación que a uno le queda cuando termina de leerla, y su firme anclaje en la realidad tangible es lo que la convierte en una novela estremecedora. He visto a algunos asintiendo por ahí y me parece que lo han pasado mal leyendo, ¿no? Sí. En el libro yo escuchaba. Vale. Bueno, puesto número 16, un clásico de la literatura universal, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Bueno, creo que es uno de los... Aquí la tenemos en Alianza, una novela muy breve, ¿vale? Creo que es un caso representativo de lo que conocemos como novela victoriana,
casi por excelencia, ya que está muy relacionada la estética de la novela con este periodo, ¿vale? Maneja una atmósfera peculiar, esas calles neblinosas de Londres, que funcionan curiosamente a modo de anticipo de los célebres asesinatos de Whitechapel, los de Jack el Destripador. Esta novela se publicó en 1886, mientras que los asesinatos de Jack el Destripador tuvieron lugar pocos años después. Cualquiera que lee la novela pensaría que Stevenson se inspiró en los casos de Jack el Destripador, pero es al revés, la novela fue antes. Los casos de Whitechapel fueron entre 1888 y 1890. Bueno, la novela plantea... Ah, hay más sillas, ¿no? Sí. Sí, perdón, Damián. Sí, tranquilo. Supongo que nadie se quede de pie. La novela plantea el dilema de la dualidad. ¿Vale? El doctor Henry Jekyll es un científico bondadoso, humanitario, que elabora una pócima, un bebedizo, que cuando lo ingiere se convierte en Edward Hyde, un señor inmoral, inescrupuloso, desaprensivo. Lo interesante de la historia, entre muchas otras virtudes que tiene, es que además de su vertiente narrativa, nos ofrece una interesante reflexión filosófica basada en los riesgos de la liberación, de ese lado salvaje, de ese lado primitivo, de ese lado amoral que todos escondemos, oculto bajo lo que la novela llama una capa de moralidad artificial y en definitiva permeable y perecedera. ¿Vale? Es la cara y la cruz de la misma persona. Esos son el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La novela es de una gran intensidad dramática, pero está narrada en un estilo bastante sencillo, propio del autor. Stevenson es un autor clásico y muy académico en sus formas. Y tiene una gran sombra de influencia sobre la cultura popular posterior a su publicación y ha dado lugar a numerosos personajes de cómic. Me viene a la mente el Increíble Hulk, por ejemplo, pero habrá algunos más que estén sin duda tangencialmente inspirados en esta novela. Bueno, puesto número 15, El misterio de Salem Slot, de Stephen King. Es la primera novela de vampiros que aparece en este ranking, no será la última indudablemente. Es la segunda novela que publicó Stephen King tras Carrie, pero es la primera que lo colocó en un plano de narrativa muy popular, ¿de acuerdo? Está directamente inspirada en Drácula de Bram Stoker y Stephen King, fiel a su costumbre, adapta el entorno narrativo a su estado natal de Maine. O sea, en lugar de ubicarnos en la Londres victoriana del Drácula, pues nos lleva a este pueblecito de Jerusalem Slot, en el estado de Maine, en los años 70, ¿vale? Entonces, adapta todas las vicisitudes socioculturales de la época a un relato clásico de vampiros. Es una novela escrita en estilo clásico, pero ambientada en un escenario contemporáneo, que creo que eso fue lo que la volvió tan exitosa en su día. Porque la novela en definitiva es un compendio de las costumbres americanas de mediados de los 70, ¿vale? Con su crisis energética, con la decadencia política posterior al caso Watergate, la incertidumbre generalizada por la guerra de Vietnam, etc. Todo lo que los americanos vivían a mediados de los 70. Bueno, entre muchas cosas cabe destacar el impresionante diagrama de personajes, muy bien trabajados todos, y la sucesión de unas cuantas escenas memorables. Hay una de un niño en una ventana que creo que todos la tenemos muy presente, seguramente por alguna adaptación cinematográfica, y también el enfrentamiento con una criatura vampírica en el sótano de una morgue, que es una escena también muy memorable de la novela. Bueno, Stephen King con posterioridad iba a reciclar el pueblecito de Jerusalem Slot para que apareciera en otras de sus narraciones, aparece en algún cuento corto por ahí, pero la novela marcó un punto importante en la carrera del autor. Y teniendo en cuenta que fue la segunda que publicó, ya vemos desde cuándo pues, se instaló en el imaginario popular del público sus creaciones. Bueno, 14, La casa infernal de Richard Matheson, uno de los grandes maestros de la narrativa del terror del siglo XX. Aquí la tenemos en Minotauro, una edición excelente. Yo he leído esta, todas las veces que lo he leído ha sido en esta edición, aunque yo tengo una en casa que es en tapa dura. Bueno, hablábamos de Stephen King. Stephen King sostiene que es la mejor novela sobre casas encantadas. A mí hay una que me gusta un poquito más, pero así todo, la novela marca un paradigma dentro del subgénero de las casas embrujadas. Bueno, se cuenta la historia de la casa Velasco, una construcción maldita
donde un patriarca, generaciones atrás, había practicado unos ritos macabros y unos funestos ceremoniales que han dejado evidentemente un residuo energético en la construcción. La trama es la de siempre. Un parapsicólogo con un grupo de gente que se instalan en la casa con una serie de instrumentos para captar esas manifestaciones sobrenaturales. Y aquí lo que hace Masterson muy bien es trabajar la atmósfera siniestra de la casa y las manifestaciones que aparecen a través de una serie de elementos ectoplasmáticos, vamos a decir. Hay que decir que la novela está muy trabajada desde el plano científico. Hay unas cuantas explicaciones científicas que ofrece el autor como para justificar por qué las manifestaciones ectoplasmáticas hacen saltar pues, diversos elementos ahí, chismes que prepara el parapsicólogo como para detectar a esas presencias. Hay una escena especialmente memorable que tiene que ver con la actividad morbosa y malsana de uno de los espíritus, con una especie de pulsión sexual no reprimida hacia una de las protagonistas, que es uno de los puntos álgidos de la novela, que tiene uno de los finales más impactantes verdaderamente de la historia de la literatura de terror. Es una de las obras más conocidas de este autor y también marcó un paradigma cuando se publicó en los años 70, a principios de los 70. Bueno, número 13. Entrevista con el vampiro, Anne Rice. Aquí lo tenemos. Bueno, esto es ediciones B de bolsillo. Vale. Yo creo que es una de las mejores y más intensas recreaciones del mito vampírico que ha ofrecido la narrativa contemporánea, de la mano de una autora muy especial, ¿vale? Que falleció, si no me equivoco, hace un año por ahí. Bueno, Anne Rice desarrolla su particular universo vampírico partiendo de la historia de Louis de Pointe-du-Lac, un hacendado de Luisiana que, bueno, cae en desgracia a través de una serie de desgracias familiares, estamos hablando del siglo XVII, y es convertido al vampirismo por uno de los personajes más célebres y populares de toda la historia del horror literario, que es nada menos que el carismático, histriónico y sanguinario Lestat de Liancourt, que al final fue más famoso que el propio protagonista, que el propio Louis de Pointe-du-Lac. ¿Vale? Yo creo que en Entrevista con el vampiro el tema, más que el vampirismo, es la inmortalidad. La novela está plagada de reflexiones sobre lo que significa el paso del tiempo para las criaturas vampíricas, ¿vale? El ver nacer y morir a seres queridos, el ver surgir sociedades y derrumbarse, casi civilizaciones surgir y derrumbarse, el ser testigo de los implementos técnicos, la modernidad, cómo todo eso avanza y tiene un efecto sobre el mundo tangible, y para los vampiros es siempre lo mismo. Ellos son inmunes al paso del tiempo. Entonces, más allá de los diversos festivales de sangre que incluye la novela, es muy interesante comprobar este tipo de reflexiones que incluye Anne Rice en la novela. Ahora, ¿cómo hace Anne Rice para introducir estas reflexiones? Con una estrategia muy original que no se había practicado nunca hasta entonces, que es la de adoptar el punto de vista del vampiro. En esto sí fue una auténtica pionera Anne Rice, en el sentido de que nos contó la historia desde el punto de vista del vampiro y no desde los enemigos humanos del vampiro, como sí había sido en relatos como El vampiro de Polidori, o Drácula de Stoker, o Carmila de Elefante. En los relatos clásicos de vampiros siempre el punto de vista era el del cazavampiros o el del conjunto de seres humanos, generalmente racionales, muy humanitarios, que combatían a la criatura. Aquí Anne Rice se mete en la piel de la criatura y nos cuenta cómo es la vida de un vampiro desde la propia perspectiva del vampiro. Esto hace que la criatura esté más humanizada y genere una empatía con el lector y la vuelva mucho más epidémica. Por supuesto que esto después se puso en práctica hasta el hartazgo, hasta nuestros días, en un montón de sagas y en un montón de ristras y ristras de novelas vampíricas desde la perspectiva de la criatura. Bueno, hay que decir que Entrevista con el vampiro es la primera de una larguísima serie de novelas de la propia Anne Rice, llamada Crónicas vampíricas. Es el primero de todos los libros, son más de 15, ¿vale? Y la verdad que aunque la mayoría de ellas son estupendas narraciones, creo que solamente Entrevista con el vampiro puede considerarse una obra maestra de la novelística del terror. A mí personalmente me pasa que la novela me encanta por la fascinación que me despierta el personaje de Louis, que es el auténtico protagonista de esta novela. Después Anne Rice decidió centrarse más en el ruidoso Lestat, que bueno,
creo que fue un fenómeno de masas, o porque lo hizo Tom Cruise en la película, o porque el personaje llamó la atención especialmente, pero son un poco el agua y el aceite, Lewis y Lestat en esta novela, ¿vale? Puesto número 12, el caso de Charles Dexter Ward del maestro H.P. Lovecraft. Es una de las dos únicas novelas que escribió Lovecraft. Si estuviéramos haciendo un ranking aquí de relatos, Lovecraft se lo llevaría todo casi. Pero fue un hombre que no se prodigó en la escritura de novelas, solo escribió dos. Y bueno, esta está en la lista, porque es una de las mejores novelas que nos ha dado el horror literario. Bueno, que ustedes vean ahí que la fecha de publicación es 1943. Es decir, 6 años después de la muerte del autor, que murió en el 37, la novela fue escrita en 1927, durante el periodo más fecundo y más brillante del genio de Providence, ¿vale? Fue un manuscrito que él le dejó a algunos amigos y lo publicaron años después de que él murió. Bueno, la novela recrea, con el estilo ampuloso, ultrabarroco, característico del autor, la historia de un trío de nigromantes que escapan a la casa de brujas de Salem en 1692 y se mudan a Providence, que es donde está ambientada la novela. Y extienden su reinado desde 1692, se mantienen inmortales hasta el año 1927, que es cuando el joven Charles Dexter Ward, que es un brillante universitario, empieza a interesarse en la vida de Joseph Curwen, que es uno de estos nigromantes y que resulta ser un antepasado de él. Bueno, la novela posee un planteamiento que es típicamente lovecraftiano, que es los peligros de asomarse al abismo del conocimiento prohibido, ¿vale? Habla de resurrecciones, impíos procesos alquímicos, la realización de un experimento macabro para resucitar a los muertos a través de las sales esenciales. Fíjense cómo Lovecraft siempre aplicaba este tema de un cierto cientificismo, un cierto principio científico tras la trama de horror. Y tangencialmente la novela habla un poco de vampirismo y de canibalismo. Porque en el experimento tiene lugar el encierro de unas criaturas en unas catacumbas subterráneas que para terminar de formarse necesitan la ingesta de sangre fresca, ¿vale? Bueno, es una novela extremadamente compleja de leer, tanto por su estructura como por su discurso, porque es Lovecraft, ¿vale? No es un autor fácil de leer y mucho menos en el campo de la novelística. Es una novela que en una primera lectura puede desconcertar, desorientar, dejar perplejo al lector, pero que tras sucesivas lecturas y tras someterla a un minucioso análisis de todas las piezas del puzzle que la componen, terminan dando un conjunto realmente fascinante, porque es una novela perfectamente encajada y planificada. Y no es otra cosa que una muestra de la enorme maestría de Lovecraft para el relato de terror. ¿Pero quién nos envió? Supongo que para. Lo que pasa es que me da que no se me oye, ¿no? Sí. Los que están ahí abajo no escuchan bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, la siguiente novela es la que no tenemos aquí físicamente, que es una pena, porque es de mis favoritas. Vale. La maldición de Hill House, de mi adorada Shirley Jackson, publicada en 1959. Esta sí para mí es la mejor novela sobre casas encantadas que se han escrito, ¿vale? Es un relato rupturista en el ámbito de la novela de terror a finales de los años 50 y marcó a generaciones enteras de escritores, dejó una huella especialmente visible en autores como Peter Straub, como Stephen King, como Donna Tartt, etc. Bueno, tiene un párrafo inicial memorable que si tuviéramos el libro aquí lo leeríamos, pero lo interesante de la novela es que está construida a través de un manejo muy sutil y medido del horror psicológico, que era el elemento que mejor se le daba a Shirley Jackson. Bueno, la novela centra su discurso en la historia de Eleanor, una protagonista que viene arrastrando un trauma, porque bueno, ha muerto su madre y ella se siente culpable por la muerte de la madre. Y como tiene la sensación de que puede tener contactos con seres del más allá, acude a un aviso que publica un parapsicólogo en un periódico solicitando gente para pasar unos días en esta construcción, en Hill House, ¿vale? Una casa que tiene fama de estar encantada. Entonces el doctor Montague, que es este parapsicólogo, reúne a un grupo de gente, incluye a una medium, incluye a uno de los parientes
de los propietarios de la casa para dirigir un poquito toda la movida. E incluye a Eleanor, que también tiene algún viso de ser médico, de poder contactar con el cliente. ¿Vale? Creo que el acierto de Shirley en esta novela es que emula al Henry James de Otra Vuelta de Tuerca a la hora de otorgar un punto de vista de un personaje con las facultades un poquito alteradas. Toda la novela la vemos a través del personaje de Eleanor, está narrada en tercera persona, pero a través del personaje de Eleanor, y Eleanor no está muy centrada. Entonces, todo el tiempo tenemos la duda de si lo que verdaderamente está ocurriendo en la novela está ocurriendo en la casa o forma parte de la perturbada imaginación de la protagonista. Todos esos miedos que se manifiestan están construidos de tal manera que bien pueden ser reales, bien pueden estar ocurriendo, bien puede ser una transgresión del entorno orgánico y físico hacia lo sobrenatural, o bien puede ser un desequilibrio más de la protagonista. Vale. Otra cosa que maneja excelentemente bien la autora es la arquitectura de la casa. Nosotros tenemos una noción clarísima de cómo es la casa porque la descripción arquitectónica, sin caer en tecnicismos ni nada de esto, ofrece un muy cuidado espacio narrativo de todas las habitaciones, de las plantas, de las torres, del sótano, del jardín, de todas las partes de la casa, ¿vale? O sea que vamos a decir que cada estancia de Hill House tiene un papel semántico de relevancia, lingüístico casi, en la novela, ¿vale? Bueno, la novela es melancólica, profundamente elegíaca, y creo que es la obra maestra definitiva de su autora, que en este momento estaba en la cúspide de su creatividad. Como digo, es una obra que ha tenido una influencia muy grande en la narrativa posterior, y bueno, incluso en el tema del cine y las series, porque hace poco se hizo una serie que no tenía nada que ver con la novela, pero casi todo es una muy buena serie. Y tiene creo que 2 o 3 adaptaciones al cine. Creo que en la cultura norteamericana es una novela que ha causado especial fascinación. Bueno, estamos en la mitad más o menos del listado. Puesto número 10, Soy Leyenda, de un autor que ya salió antes. Richard Matheson, lo habíamos visto en La Casa Infernal y ahora lo tenemos en Soy Leyenda, que es su novela más popular, seguramente también merced a las adaptaciones al cine. ¿Vale? Yo creo que Soy Leyenda es la novela de supervivencia por antonomasia. Cuenta la historia de Robert Neville, que es el último hombre sobre la Tierra. ¿Vale? Y es una novela que cautiva por la dicotomía de su mensaje y por su impactante trasfondo filosófico. No es solamente una novela de terror, ahora veremos por qué. Bueno, el contexto es una especie de plaga que ha convertido a toda la humanidad en unos vampiros o criaturas de la noche. Se diría que son vampiros, pero la novela no está arraigada en la temática vampírica. Entonces, este hombre, Robert Neville, espera la salida del sol para salir de su guarida, recolectar cuantas estacas pueda y clavárselas en el corazón a estos monstruos a los cuales va a visitar a sus guaridas, a las casas, ¿de acuerdo? Llevando adelante una tarea de predación y de aniquilación de estas criaturas que pueblan el mundo. El tema es que durante la noche se tiene que encerrar, se tiene que atrincherar en su casa porque son las criaturas las que vienen a por él. Además de plantear una situación de supervivencia extrema en el personaje, creo que la novela nos habla de la otredad como concepto filosófico, del miedo al otro, del miedo al diferente, ¿de acuerdo? Pero lo original, creo que el punto maestro aquí, el toque de genialidad que le da Matheson, es que en un mundo que ha cambiado su paradigma, el diferente ahora es Robert Neville. Y los normales son todos los demás, por más que vayan por ahí chupando sangre y matando gente y saliendo solo de noche y que la luz del sol los obligue a mantenerse en sus guaridas. Entonces, Neville, que es el último hombre sobre la Tierra, se convierte en el distinto, se convierte en el monstruo y se convierte en la leyenda. De ahí el título. ¿Vale? Imaginemos a todas esas hordas de monstruos encerrados durante las horas diurnas en sus casas diciendo: hay uno por ahí que se mete en las casas y nos mata a todos. Hay un monstruo ahí afuera suelto que entra en las casas nuestras
con las estacas y nos va matando uno a uno. Ahí está el origen del mito. El origen de los monstruos es este. Lo que pasa es que Matheson lo invierte y además cuenta la historia desde el punto de vista de este único superviviente, que es un monstruo, es el otro, es el diferente para el resto de una sociedad que ha cambiado de forma radical. Así que la novela también funciona como una especie de reflexión filosófica sobre el concepto de la monstruosidad, sometiéndola a un riguroso examen de relatividad. Lo monstruoso es relativo, depende de cómo sea la masa para ver quién es el monstruo. Eso es lo que nos viene a decir la novela. Bien, El Resplandor de Stephen King en el puesto número 9. Sin duda es una de las obras maestras indiscutibles del autor y la novela que lo consagró como el escritor de terror más importante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? Creo que es una inmejorable reflexión sobre el lugar maldito, en este caso es el mítico Hotel Overlook, y sobre las huellas de un pasado sangriento que se manifiestan como una especie de energía intangible en la construcción y en los espíritus que la apoyan, ¿vale? Además de todo esto, además de la trama sobrenatural, que ya de por sí es muy interesante, la novela es una profunda reflexión sobre el alcoholismo, la pérdida del autocontrol y la desintegración familiar. Basada en el discurso del análisis del personaje principal, Jack Torrance, un alcohólico, un escritor fracasado con una adicción al alcohol y tendencia a diversos accesos de cólera, ¿vale? Más allá de la ambición estructural, discursiva que plantea la novela, que es realmente muy meritoria, King plantea aquí una especie de tour de force, una especie de carrera entre las fuerzas demoníacas que pueblan el hotel y el padre por conquistar, por fagocitar el alma de su hijo pequeño, Danny Torrance, que es un niño con asombrosas capacidades paranormales, con unas habilidades parapsicológicas realmente singulares, a las que en la novela llaman el resplandor. Ciertas capacidades de premonición, de telepatía, incluso de telequinesis, y estas cualidades, estas vicisitudes del niño lo convierten en un personaje ideal, en un ente ideal para ser absorbido por la energía siniestra del hotel, que va a intentar aprovecharse de la debilidad y de la fragilidad emocional del padre para conseguir el alma de ese niño. Bueno, tampoco se puede decir mucho más de esta novela que ustedes ya no sepan, seguramente la mayoría la habrán leído, o la mayoría habrán visto alguna de las adaptaciones cinematográficas, pero hay que decir que es una auténtica oda al terror emocional, ¿de acuerdo? Maneja una de las atmósferas más envolventes y terroríficas de toda la obra de Stephen King, tiene picos narrativos de un enorme nivel emocional y unos inolvidables paroxismos de terror en los personajes en muchos de los momentos más memorables. Además de un final apoteósico, inolvidable para el lector. Bueno, yo creo que es una de las obras inmortales del género, otra de esas novelas que, por contemporáneas que sean, se va a convertir en un clásico, creo que ya lo es. Y también es una de esas novelas que justifican, me parece, el enorme prestigio y la enorme popularidad que acumula el autor. Puesto número 8, este libro, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, un clásico con mayúscula, ¿vale? Es una de las novelas de terror más reputadas de la historia y una de las pocas que es considerada, vamos a entrecomillar esto, literatura seria por el alto academicismo literario, seguramente por la habilidad incomparable de su autor, uno de los genios de la literatura universal, Henry James. Bueno, como ya anticipé cuando comenté la novela de Shirley Jackson, aquí el punto fuerte de esta historia es el punto de vista, al igual que en La maldición de Hill House. La novela empieza como la típica reunión dickensiana de personajes victorianos a la vera de un fogón contándose historias, y uno de los personajes decide leer un testimonio por escrito que le ha legado una institutriz de una experiencia macabra que tuvo cuando era jovencita.
¿vale? Entonces, este personaje lee la historia de esta institutriz, que es, bueno, la confesión de un personaje sin nombre, nunca sabemos el nombre de la protagonista, que es enviada a una mansión victoriana, a Bly Manor, en la campiña inglesa, a cuidar de unos huérfanos que, bueno, viven ahí con una ama de llaves, con diversos empleados y que tienen un tío que maneja unos negocios en Londres, pero que no los va a visitar nunca. Y el tío le dice a la institutriz: usted vaya a encargarse de los niños, pero a mí no me molesten para nada. ¿Vale? Esto estaría bien si no fuera porque en la casa ocurren cosas raritas, hay manifestaciones, hay presencias sobrenaturales y están basadas en las figuras de dos antiguos empleados de Bly Manor. Un bedel bastante macabro, bastante morboso, y la predecesora en el puesto de institutriz de la protagonista, cuyos espíritus parece que rondan y parece que andan dando vueltas por la mansión. No solamente eso, sino que en algún momento da la sensación de que han poseído a los niños. ¿Vale? Y ahí viene el punto fuerte de la novela. Creo que el contar con un narrador poco fiable, porque también aquí la habilidad de Henry James consiste en que no tenemos muy claro el equilibrio emocional, psicológico de la protagonista, es lo que le da esa vertiente múltiple interpretativa, un carácter totalmente especulativo a la novela, sobre todo si nos ponemos en la posición del lector objetivo. El lector objetivo, al igual que ocurre con Hill House, nunca va a saber si lo que está ocurriendo en Bly Manor está ocurriendo o forma parte de la tergiversada psique de la protagonista y de lo que ella cree que pueda estar ocurriendo. Porque, entre otras cosas, la protagonista le da muchísimo al coco a través del estilo sobreadjetivado y del estilo subordinado de Henry James, y parece siempre enroscarse en unas reflexiones un tanto peligrosas. ¿Vale? El final ofrece una de las escenas más desconcertantes que nos ha dado el género. Bueno, ha habido un sinfín de análisis, interpretaciones, tesis incluso, basadas en la última página de Otra Vuelta de Tuerca, para saber realmente lo que ha ocurrido ahí. Sobre todo porque el manuscrito de esta institutriz tiene un final abrupto, con lo cual son múltiples las preguntas que se desprenden. Bueno, tratándose de Henry James, por supuesto hablamos de un estilo elegante, pulcro, de una estructura sintagmática muy ambiciosa, llena de subordinadas y de digresiones, que son muy características del autor, por otro lado. Que hay que decir que Henry James renegaba un poco de esta novela. Él decía que era una obra, en fin, comercial y que la había escrito para el entretenimiento de masas, y no la consideraba una de sus piezas maestras, cosa que yo sí considero que sin duda es. Una novela que es sutil, pero al mismo tiempo estremecedora y que sin duda merecía estar en esta. Puesto número 7, la narración de Arthur Gordon Pym, una preciosa edición de Akal, tenemos aquí, magnífica. Vale. Voy a decir lo mismo que dije con Lovecraft. Si Poe se hubiese dedicado a escribir novelas, en este ranking de 20 habría 10 de Poe y 10 de Lovecraft. Vale. Esta es la única novela que escribió el gran maestro del terror Edgar Allan Poe, el autor más influyente y el más importante de todos los tiempos en este género. Bueno, solamente escribió una novela y obviamente que le vale para estar en esta lista de las mejores de toda la historia. Bueno, el gran fuerte de Poe, como digo, eran los cuentos, los relatos, pero se atrevió con esta novela y le salió una auténtica genialidad. ¿Vale? Empieza como una historia de aventuras y naufragios, narrada por el protagonista, Arthur Gordon Pym. Nos cuenta los pormenores de una desgraciada peripecia en alta mar, de un naufragio. Y aquí, en estos pasajes, el relato se empieza a volver escalofriante por unas escenas de canibalismo y barbarie basadas en la necesidad de supervivencia de los náufragos. Bueno, en algún momento veremos cómo, para aplacar la tremenda sed que tienen, se tienen que beber la sangre de uno de ellos. ¿Vale? Echan a suertes a ver a quién le toca morir, y no es tanta el hambre sino la sed que tienen, entonces se beben su sangre. Bueno, hasta ahí bien. Pero la historia cambia cuando
Los náufragos arriban a una tierra de salvajes, a un paraje inhóspito, configurado a través de una geografía imposible, con picos, valles, hondonadas, cuevas, pantanos, un poco de todo, cavernas, catacumbas. Todo esto contribuye a la creación de un escenario inquietante y también le agrega la presencia de unos nativos esquivos, fugitivos, pero que son verdaderamente temibles. Bueno, lo más importante que hay que decir de esta novela de Poe es que deriva de una narración totalmente racionalista hacia un relato onírico. O sea, la atmósfera del cuento se va haciendo cada vez más vaporosa, cada vez más irreal, rozando lo surrealista, y los miedos son cada vez más intangibles, cada vez más psicológicos, emocionales. Entonces, como muestra de la genial inventiva de Poe, podemos decir que es una novela moderna hasta el insulto. Cuando alguien nos pregunte ¿qué es el horror moderno?, esta es la respuesta. La narración de Arthur Gordon Pym es una de las novelas, a pesar de que se publicó en 1838, más modernas que se han escrito. ¿De acuerdo? Porque marca esa transición de género dentro de la propia historia, desde lo real hasta lo pesadillesco, desde lo racionalista hasta lo onírico, desde el mundo tangible al mundo de los sueños, en el que parece sumergirse la historia del protagonista. ¿Vale? Yo diría que Poe se adelantó 50 o 60 años a lo que iba a ser la evolución del género de terror con esta novela, que obviamente fue sumamente incomprendida y vilipendiada en su época. Bueno, el final de la novela es tan abierto, tan desconcertante, que durante muchísimos años, y hasta el día de hoy, yo creo que no, pero hasta el día de hoy se piensa que es una novela inconclusa. O sea, que no llegó a terminarla, que no puede acabar así la novela. Sin embargo, la genialidad de Poe me hace pensar a mí que sí. Estamos en un momento en el que el protagonista se va a enfrentar a un horror indescriptible, y en ese momento nos encontramos con el punto final de la narración. Bueno, novela influyente, canónica, marcó una influencia muy importante, por supuesto en Lovecraft, para la composición de Las montañas de la locura, una de sus mejores novelas, y también en Julio Verne para una novela llamada La esfinge de los hielos. Son dos novelas que retoman el tema del Gordon Pym de Poe. Hay que decir que Lovecraft, como es obvio, sentía absoluta veneración por esta obra. Puesto número 6 aparece It. Otra vez aparece Stephen King por tercera vez. Bueno, ya vemos lo que es la novela. Vale. Es la novela más ambiciosa de Stephen King, seguramente la más mítica, la más popular, y aquella que sin duda lo va a convertir en un autor clásico. Yo creo que va a ser la que perdure en el tiempo y la que sirva como un fiel reflejo de lo que era el concepto del horror literario en los años 80 del siglo pasado. ¿Vale? Bueno, la novela está popularmente simbolizada en la figura de Pennywise, que es este payaso que vemos ahí, pero es obvio que hay que aclarar que la novela es mucho más que eso y que la criatura, el personaje, es mucho más que un payaso, es la representación física de los miedos esenciales de los protagonistas, que son niños o preadolescentes cuando empieza la novela, ¿vale? Digamos que es una representación multiforme de los miedos preadolescentes o de los miedos infantiles. Vamos a decir que King encarna en esta perversa figura psicológica los temores personales y universales, haciendo hincapié en el modelo jungiano de lo arquetípico, los miedos arquetípicos que decía Jung, instalados en lo que también Jung llamaba el inconsciente colectivo. Este es un concepto que por supuesto no fue King el primero en manejarlo, sino Lovecraft. Lo que pasa es que King retoma un poco aquí la estrategia Lovecraftiana de llevar esos miedos que van de lo universal a lo individual. La figura del payaso, la figura de Pennywise, la figura de eso, que es lo que realmente da miedo en la novela, adopta la forma de tu propio miedo particular. Y King consigue universalizar esos miedos encarnándolos en los miedos de todo el mundo, de los miedos arquetípicos, de los miedos instalados en el inconsciente colectivo. Hay que decir que la pandilla de preadolescentes, que se le llama el Club de los Perdedores en la novela, utiliza la fuerza de su imaginación para derrotar o para intentar derrotar a
a este ente maligno, que es una de las mejores y más complejas encarnaciones del mal que se han dado en la narrativa de terror contemporánea. Bueno, la novela es tan larga y tan ambiciosa porque King se lanza a una aventura sin igual, la de combinar y juxtaponer dos escenarios narrativos al mismo tiempo. Uno, 1958, cuando los protagonistas son preadolescentes, y el otro, 1985, cuando son adultos. La